Evidentemente, la decisión de Eduardo Gastón Mones Ruiz de no dejar la vicegobernación de la provincia y desistir en medio de la audiencia que se estaba desarrollando para designarlo en el Superior Tribunal de Justicia como ministro de ese cuerpo, ha generado complicaciones o molestias en el ámbito del oficialismo. Eh, ya vimos durante la semana pasada el silencio que se prolongó y la negativa de dirigentes políticos. Nosotros hemos consultado a varios, entre ellos a legisladores provinciales, a los presidentes de los bloques del oficialismo, y no quisieron hablar sobre este tema. Y en la radio, en su radio, en la radio La Finur, apareció los otros días María Antonia Salino, la exdiputada nacional, ex dirigente del Partido Justicialista, quien criticó a Mones Ruiz por la decisión que adoptó y sugirió que, siendo vicepresidente del Partido Justicialista, el partido debería pedirle explicaciones acerca de la decisión que tomó, puesto que había sido designado para asumir como ministro del Superior Tribunal de Justicia o asignado por el gobernador de la provincia. Las declaraciones de Tona Salino en su radio, donde también recibió el saludo porque 3 días antes había sido su cumpleaños y los periodistas se habían olvidado de felicitarla, tuvieron su repercusión. Algunos se han manifestado, digamos, adhiriendo a las expresiones que ha tenido la ex esposa de Rodríguez A. Y hay otros dirigentes políticos, el ex diputado, por ejemplo, por el departamento Junín Ricardo Chávez, que han pedido que se rompa el silencio y que se opine sobre la situación, además de hacer una interpretación de cómo funciona el peronismo, digamos, con su verticalidad. Ricky Chávez, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por atenderme. Qué ¿Cómo estás clara vos? tu explicación y qué certera en los términos. Por algo te dicen el decano. Bueno, estás haciendo honor a cómo te llamamos los periodistas siempre, ¿no? Porque es muy difícil y he leído, y me pongo en periodista, he leído otros comentarios sobre el mío, sobre lo de Tona, que no tienen tan en claro como vos lo has explicado a la audiencia de cuál es la posición de cada uno y en qué situación. Por eso lo rescato porque lo has explicado con absoluta claridad, que no son las mismas posturas, no son los mismos pedidos, sí es una preocupación de nuestro espacio político por estas situaciones y otras que se puedan reiterar de cara o de frente al comienzo de una campaña electoral que va a terminar, yo lo llamo entre comillas, en esa batalla del 2023, que no es menor, que nos preocupa, que nos tiene que mantener unidos y sobre todo como nos enseñó Perón. Por eso en lo que yo explicaba y que vos dijiste, habla de cómo funciona el peronismo, partiendo de la premisa de que respondemos verticalmente a un líder. Perón decía, cuando se encuentra la persona adecuada, cuando encontramos que esa persona tiene las características del líder, la tenemos que seguir. Si no Sería el encontramos caso esa de Alberto Rodríguez A. en este caso sería Alberto Rodríguez. Si no encontramos a esa persona, la organización se encargará de llevar adelante las tácticas y las estrategias de nuestro movimiento. Nosotros tenemos una persona. Entonces, mi posición no habla sobre si era constitucional o no era constitucional que Mones Ruiz asumiera. Eso ya está superado, ya se resolvió, con cierta actitud de un dirigente nuestro que no responde a esos lineamientos sobre los que trabaja el justicialismo. El peronismo tiene que tener una conducción, no puede tener dos. ¿Sabes qué? Digamos, me pareció importante que vos hablas de los silencios, porque dices el silencio de los desorientados, el silencio de los que especulan,
El silencio dentro de y los que afuera, ¿no? esperan una señal y el Claro, silencio de los que observan otros silenciosos, muchos silencios. Este, eh, a mí viste lo que que me llama la me acuerdo de atención, escribir yo también, ¿no? sí, De ejercer mi profesión. y que nunca dejas de ser periodista, Rick. Que ya cuando empezaste a ser periodista nunca más dejas de serlo. Ricky, a lo que iba es esto, a nosotros nos llama la atención, o a mí me llama la atención, que no se salen ni un ápice de lo que se manifiesta oficialmente y que no ayudan a construir políticamente. Entonces vos te das cuenta que por ejemplo, un proyecto del Poder Ejecutivo a la legislatura provincial. En vez de enriquecerlo con posturas políticas, fortalecerlo, yo lo que veo que hay una tendencia a ceñirse estrictamente al mensaje que acompaña a la ley. Ujú. Y eso no significa, para mí eso no, digamos, el hecho de que ayudaran, digamos, apoyaran, manifestaran otras ideas que ayuden a construir, yo no lo interpretaría nunca como una falta de disciplina. Sí, lo que sucede también muchas veces los proyectos antes de ser enviados por el Ejecutivo o por algún legislador, en el caso nuestro el oficialismo, ya son hablados y consensuados antes de ser enviados. Por eso el enriquecimiento no se ha hecho después, sino que se ha hecho antes de enviarse. De todos modos, te cuento lo que yo sentí, por qué escribí, por qué me manifesté, porque bueno, esos silencios eran los que vos mencionaste recién, como encabecé mi escrito, son muy incómodos, sobre todo cuando uno pertenece a un espacio político que aspira a seguir gobernando la provincia. Y a veces uno espera la señal del líder, a ver qué dice, a ver cuándo le llama la atención a este compañero que ocupa cargos políticos importantes y no respondió a ese lineamiento estratégico con la que se decide cierta política de gobierno y política de partido político. Y a lo mejor nuestro dirigente, nuestro líder está esperando que nosotros reaccionemos, que nosotros manifestemos nuestra opinión para fortalecerlo a él. Entonces, desde ese lugar sentí la necesidad de expresar lo que yo procesé desde el corazón y desde la mente como funcionario como dirigente político, como militante político de tantos años, y decidí salir a apoyar a quien representa nuestro liderazgo, en este caso al gobernador o al presidente del partido en un desaire que había recibido. No es presidente del partido, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? En un desaire que ha recibido público importante ante una decisión que había tomado. Y no es para entrar en la discusión si era constitucional o no, sino a una actitud ¿Y de qué no pasó? responder a un Por liderazgo. qué entiendes que Mones Ruiz pudo proceder como procedió finalmente? ¿Qué ocurrió? No, ¿Qué habría ocurrido? no puedo opinar porque entiendo y hasta donde sé ha sido una decisión absolutamente personal de él y como que nadie esperaba esta situación, mucho menos a nosotros ahora nos cuesta un poco por la distancia de estar en los pasillos y lo que se habla en los pasillos, así que no me animaría a arriesgar una decisión, simplemente hablo sobre el hecho ya hecho, ya fundado. ¿Y qué va a pasar con Mones Ruiz? Bueno, eso lo decidirá él, lo decidirá en su momento el partido. Lo importante es que no haya más Mones Ruiz y que empecemos a pensar en una unidad urgente que necesitamos de toda la dirigencia, de todo el arco peronista, no solo de quienes estamos hoy en el oficialismo, de todos los peronistas, porque todos sabemos que la pelea del 2023 se presenta muy difícil y necesita que todo el peronismo esté unido para poder seguir gobernando la provincia, para mantener nuestras ideas al frente de lo que significa manejar una provincia. Cuando dices que no haya más Mones Ruiz, ¿qué significa? ¿Que él debería resignar la vicegobernación? Ay, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta que la tiene que resolver Mones Ruiz. Sí. En tu concepto, ¿qué debería hacer? Yo creo que Mones Ruiz debería dar un gesto, no sé cuál,
al partido al que pertenece y sobre todo al gobierno al que pertenece. No podemos generar desde adentro más espacio político y te lo dice alguien que asume sus errores por haberse ido, que entendió que desde ese otro espacio político también peronista, siempre dentro del peronismo, nos estaba ayudando a la construcción de la provincia, porque uno, aún siendo opositor, puede apoyar a la construcción y al crecimiento político, institucional de la provincia. Nosotros no lo estábamos haciendo desde el sector de Adolfo, por eso decidí volver al oficialismo. Asumiendo esas idas y vueltas, asumiendo esos errores, es que también considero que el vicegobernador debe evaluar su situación al haber cometido semejante error o semejante desaire a quien había decidido un lineamiento de acción. Ahora, ¿no es legítimo lo que dijo Mones Ruiz en el sentido de que quedarse, digamos, ir al Superior Tribunal iba a implicar que él podía ser utilizado como parte de la grieta o para agigantar la grieta en la comunidad y que él no quería ser instrumento para eso? ¿Eso no es una posición legítima? Sí, lo que sí, Mario, hubiese sido más legítimo que lo hubiese planteado antes de llegar a esa situación. Antes de decirlo y sorprender a todo el mundo, antes de decirlo sentado en ese lugar, no creo que cuando uno va a tomar ese tipo de decisiones solo alcance con decir no me atendieron los teléfonos, sos el vicegobernador de la provincia y tenés que tener la manera de acceder a quienes no te atendieron, a quien supuestamente no te atendieron el teléfono de alguna manera. No es un cargo menor ser vicegobernador de la provincia, representas mucho política institucionalmente. Entonces, no se debió llegar a que fuera ese el momento. Sí, quizá una semana antes, unos días antes, decir, estoy pensando esto, pero cuando vos asumiste o pediste esa salida o una salida y después desairás de la manera en que lo hiciste, me parece que es una señal de que ya no respondes al liderazgo, a las tácticas y a las estrategias que en el peronismo plantea una sola persona. Una de las interpretaciones, incluso la mía, es que Rodríguez Hace lo quería sacar de encima a Mones Ruiz por alguna razón que desconozco. Entonces primero lo hizo candidato a diputado nacional y después, Sí. como no pudo ser diputado nacional, fuera al Superior Tribunal de Justicia. Pero también, Mario, perdón Sí. que te interrumpa en tu análisis, pero también puede ser la otra, que Mones Ruiz haya, por algunas cuestiones quizá personales, laborales, pedido ir a la Diputación, pedido ir al Superior Tribunal. O sea, en las especulaciones, en lo que a uno le puede parecer, también debería entrar ese análisis. Sí, claro, también debería entrar. Sí, sí. ¿Vos no piensas que Rodríguez se quería sacar de encima a Mones Ruiz? Yo pienso las dos cosas, Las dos cosas. sí, Ajá. porque indudablemente las dos cosas llaman la atención, que haya sido candidato y que haya sido, perdón, candidato a la Diputación y candidato al Superior Tribunal. Uh-huh. Ah, pienso que alguien estaba incómodo o alguien necesitaba resolver esa situación. No solo el gobernador, a lo mejor ha sido Moner Ruiz el que ha pedido el lugar. Digo, pongámoslo en el análisis también. ¿Y si esto sucedió? Está bien, va a quedar No, en el terreno de la duda. exacto, no lo hago desde la certeza, sino que quiero agregar Uh-huh. este elemento al terreno de la duda, que es de donde analizamos los periodistas, los dirigentes políticos, lo que miramos la realidad y la actualidad, desde donde vamos analizando las cosas, del terreno de la duda. Una última pregunta. Referiste que va a ser muy difícil la elección del 2023 para el oficialismo. ¿Cómo ves el desempeño del oficialismo en estos tiempos? ¿No ves como paralizado el gobierno? Bueno, creo que también estamos, como se dice en las batallas, templando las armas y decidiendo cuál va a ser la estrategia y cuál va a ser la táctica a desarrollar. Yo creo que nosotros tenemos que conseguir más contacto con
con la gente, los funcionarios más andar por toda la provincia, más calle, más contacto social, pero seguramente todo eso se irá plasmando de aquí en adelante como estrategia de esa campaña. No nos tiene que molestar hablar de campaña, porque los votos son necesarios para poder sostener un gobierno y a partir del gobierno sostener las ideas a ejecutar, así que no hay que escaparle a esto. Siempre piensan en los votos, siempre piensan en la campaña. Yo siempre digo, a lo mejor con un ejemplo muy burdo, muy bruto, que los votos para los políticos son como la nafta para el auto. Si uno no tiene votos y no puede gobernar, y si el auto no tiene nafta no puede funcionar. Entonces hay que desmitificar también esto un poco, ¿no? De que se hable de los votos, de la búsqueda de los votos, porque es necesaria la adhesión de la gente para poder llevar adelante las ideas, plasmarlas y ejecutarlas en lo que uno supone, imagina, un plan de gobierno que va a hacer crecer a la provincia, a su pueblo, a lo que le toque gobernar. Ricky, muchísimas gracias por atenderme, que estés muy bien, ¿eh? Gracias, decano. Un abrazo grande. Ricardo Chávez, exdiputado provincial por el departamento Junín, dirigente político de la Villa de Merlo, colega también, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.